Muy buenos días para todos. En nombre de CIESA les damos la más cordial de la bienvenida a este nuevo espacio que nos permitimos hoy con la compañía de todos los que ya están conectados en este momento, compartir estos espacios tan importantes, comunidad de conocimiento, que a través de tiempo hemos venido socializando y teniendo la oportunidad con cada uno de ustedes. Dando los agradecimientos a quienes hacen posible en CIESA, nuestro departamento de mercadeo y todos los relacionados, poder llegar a ustedes con este tipo de espacios. Mi nombre, Carlos Arturo Vázquez Varela, tengo a cargo la gerencia regional en la ciudad de Medellín, una de sus 5 regionales de CIESA a nivel país. Nuestro eslogan de que siempre nos acompaña como un ADN incorporado en cada uno de nuestros funcionarios: somos el aliado que te acompaña en cada etapa de tu empresa, porque juntos es más simple. Nuestra posición, nuestra ubicación y nuestra penetración en el mercado en Colombia y a nivel internacional. Las sedes en Colombia, Bogotá, Cali, Medellín, Barranquilla, Cartagena, Pereira, y a nivel internacional en Perú, Ecuador, Panamá, México y otras representaciones en otros países. Números que siempre nos gusta refrendar. Ser ya en más de 43 años la compañía de tecnología que más crece en Colombia y a nivel internacional, con una penetración importante. Son 43 años de experiencia apalancando compañías. Esa es nuestra principal misión. Más de 1.000 colaboradores realmente hoy en día como nuestro grupo corporativo CIESA, más de 1.800 clientes en la nube con los servicios CIESA Cloud, en sumatoria de toda la línea CIESA, más de 10.000 clientes todos los días utilizando nuestros productos y más de 40.000 usuarios con el uso diario de la información que finalmente es el objeto de nuestros productos. En CIESA impulsamos el crecimiento de nuestros clientes creando soluciones tecnológicas empresariales fáciles de usar. Los características o atributos que hacen también parte de nuestra experiencia, como la expertise, la audacia, la amigabilidad, son, entre otros, los que nos caracterizan. Hay una unión interdepartamental de cara a nuestros clientes para atender sus necesidades, iniciando con los departamentos de investigación y desarrollo, mercadeo, comercial, consultoría, soluciones IT y soporte, nube, soportadas en una infraestructura importante, no solamente a nivel de equipos, sino también de personal humano y capacitado, con unidades como Customer Success, como BI, Recursos Humanos, Gestión Administrativa y Financiera. Eso es finalmente lo que hace posible nuestra solidez de cara a nuestros clientes. Trabajamos con la filosofía en estructura operacional a nivel de células, muy importante. Células en la parte de servicio a nuestros clientes, células en la parte de consultoría y capacitación, cuando emprendemos con nuestros clientes nuevos los proyectos, células, nuestra gestión de cloud service en toda la parte de nube, en investigación y desarrollo, mercado en comercial. Cada uno de ustedes, de nuestras empresas que ya hacen parte de la familia CIESA, pues tienen un líder en servicio que los atiende, que está a cargo de ustedes, cada quien nos contacta, ya sea en soporte, y células también en la parte comercial, donde también hay un representante de comercial base instalada o gerencia de cuenta que los atiende y está presto a atenderlos cuando así lo necesiten, cuando alguna duda surja, pues entiendan de que ya cada uno tiene un colaborador nuestro, repito, tanto en servicio, en comercial, atento a sus necesidades. Nuestra estructura funcional dentro de nuestro producto central, el CIESA ERP, como
CESA Enterprise, el ERP como planación de requerimientos empresariales, donde en su núcleo circundan su estructura primaria, desde la suite financiera, la suite comercial, en la suite financiera, con todos los temas administrativos, contables, de tesorería, flujo de efectivo, presupuestos, análisis de costos ABC, todo lo concerniente a las normatividades nacionales e internacionales, todo en la parte de la suite financiera. La suite comercial, entendido como inventarios, compras, ventas, la parte de manufactura, de la transformación de la materia prima hasta el producto terminado, con toda la estructura y control de los costos en proceso, de la plataforma de los costos para cada una de las compañías. Todo eso lo tenemos dentro de la suite de manufactura. El punto de venta, como es la CIESA POS o los puntos de venta, que son en 3 frentes. El primer frente, sector retail. El segundo frente, el sector tienda especializada OTIX. El tercer frente, en comidas rápidas y para restaurantes con atención a mesa. Digamos, son los 3 frentes con puntos de venta. También los complementamos con la suite de HCM, que es la Administración de Capital Humano, donde convergen 3 módulos importantes que son la nómina básica con autogestión, gestión de personal con aspectos de recurso humano y sistema general de seguridad social en el trabajo. Esos son los 3 componentes de HCM. Todo el componente de CIESA Digital con CRM, Administración de Recursos del Cliente, con e-commerce en su plataforma, su filosofía B2B, con también complementándolo con el módulo de SFA, automatización de fuerza de ventas para aquellas empresas con vendedores externos en la calle, la parte comercial en relacionamiento con sus clientes, tomando pedidos, también pueden hacer allí gestión de recaudos. Eso lo compone la parte de SFA. También lo complementamos con apoyo a la gestión de recaudo y apoyo a la gestión de proveedores. Estos 2 últimos, digamos que descongestionan mucho esa parte administrativa, donde el cliente de nuestros clientes van a tener la oportunidad en un horario 7x24 de poder hacer su gestión de análisis de cartera, hacer sus pagos correspondientes, toda la estructura de revisión de las cuentas por cobrar de parte de nuestros clientes hacia ellos. Total que ahí lo pueden perfectamente gestionar y eso va, como les menciono, a bajar un poco la parte administrativa. Lo mismo con los proveedores, donde ellos también pueden entrar y revisar también su gestión y hacer sus conciliaciones al interior. Bien, eso también se complementa con toda la parte de gestión de hotel, gestión salud, con nuestra línea Oreca, toda la parte de documentos electrónicos, toda la documentación electrónica, gestión de proyectos, control de accesos que complementa desde la toma de la novedad en tiempo real, donde nazca la novedad, allí nace la información, allí mismo se está tomando y se está integrando directamente con nuestra gestión de nómina básica. Toda la parte de planación, soluciones de control de piso, control de calidad, mantenimiento de equipo, planeación guiada por la demanda, informes fiscales y tributarios y toda nuestra área de integraciones. Todo esto, esta data la abrimos de cara a nuestros clientes para que puedan tener un visor independiente del que tengan para poder tener una inteligencia de negocio, un business intelligence a su interior para manejo de tableros y control de toda su información. Hacemos un zoom a la parte de los ecosistemas de soluciones para el sector comercio, donde en su parte central, puntos de venta, e-commerce, CRM, movilidad, convergen todas las plataformas de tecnología muy reconocidas en el mercado, interactuando con módulos de predicción, de analítica predictiva, de facturación, medios, pasarelas, marketplace, programas de lealtad, rompefilas, self-service, conexión con periféricos, social marketing, self-service, app periféricos, en fin, todo esto son las interacciones y lo que queremos siempre mostrar de tal manera de que los que estén interesados al final una encuesta donde nos pueden allí consignar
toda su información, todas sus necesidades. Comentarles algunos de nuestros aliados certificados, si es a control de accesos, que ya lo mencionábamos, si es a gestión de compensación para liquidación de comisiones, más allá de las que están incorporadas dentro del ERP con algunas variables especiales, si esa planeación guiada por la demanda, muy importante para la parte de planificación con la filosofía de DMRP, si esa gestión de proyectos de construcción, si esa control de básculas, Advance, adelanta tu pago, Cora con consultoría empresarial, Viable como una gestión de reportes. Esos son algunos de nuestros aliados que nos complementan nuestras funcionalidades. Estos son algunos de nuestros clientes a nivel país, que orgullosamente hacen parte, los más de 10.000 clientes que mencionábamos al comienzo. Muchos clientes del sector industrial reconocidos en diferentes sectores, sector construcción, sector hotel, sector industria en general, sector retail, muchos de ellos en las diferentes regiones, en sector salud, en servicios, en sector comercio, empresas con más de 2.000 empleados o 2.000 colaboradores. Estas son algunas de las que podemos allí destacar. Y compañías que están por encima del billón de ingresos año, algunas de las empresas de más crecimiento en el país. Orgullosamente, 9 de ellas hacen parte de nuestro staff, de nuestra familia CIESA. Compañías en el sector, en el mercado internacional, estas algunas de las empresas en Perú, en Ecuador, en México, Panamá, República Dominicana, Costa Rica y El Salvador. Bien, antes de presentarles a nuestro conferencista invitado y a la sesión que hoy nos trae, mencionarles que la mecánica, damos paso a la conferencia a continuación. Vamos a ir hasta aproximadamente las 9:40 y en el último parte de la charla nos pueden ir allí colocando sus inquietudes y con los agradecimientos a María Camila Castro, que hoy va a ser nuestra monitora de la plataforma, nos va a estar documentando y exponiendo así las preguntas que ustedes a bien tengan. Entonces, para que nos las vayan allí colocando y con mucho gusto al final de la conferencia vamos a estarles dando la respuesta. Reiterarles el diligenciamiento de la encuesta al final de esta conferencia y refrendar que el material y el video y toda la charla va a quedar, digamos, actualizada en nuestras redes sociales, especialmente Instagram, Facebook y todas las que tenemos a su disposición. Así que, de nuevo, muchas gracias por acompañarnos y doy paso entonces a presentarles hoy el webinar que nos trae aspectos claves en el cierre contable y fiscal. Hoy nos acompaña el doctor Roger Román Sánchez, contador público y abogado, con 14 años de experiencia en consultoría y planeación tributaria en diferentes sectores empresariales, certificado en IFRS Fulls e IFRS para pymes por el Instituto de Contadores Públicos de Inglaterra y Gales. Los temas que vamos a tratar, aspectos a tener en cuenta en materia contable, elementos de cierre fiscal y planeación, comentarios relacionados con el proceso de la reforma tributaria, doctrina y jurisprudencia relevante del año 2024. Muchas gracias a todos los que están con nosotros en este momento. Gracias porque por ustedes y para ustedes es que tenemos estos espacios. Y doctor Román, muchas gracias por estar con nosotros. La audiencia es suya. Doctor Roger. Estimado Carlos, muy buenos días para ti y muy buenos días para todos los que hasta ahora se conectan y se irán conectando a lo largo de esta charla. La verdad, gracias a CIESA por la invitación, que ya tenemos el privilegio de tener la costumbre de tener estas charlas que en lo particular a mí me alegran mucho y bueno, hoy vamos a estar hablando de charlas que ya se vuelven típicas, charlas que se vuelven muy comunes
como es hablar de renta, como es hablar, por ejemplo, el próximo año seguramente hablaremos de actualización tributaria, de exógena y todas esas demás variantes o charlas, como les llamo yo, las charlas de base. Y obviamente, pues la de cierre contable y fiscal, pues no es una excepción. Recuerdo mucho que tuve la oportunidad de mi primera charla de cierre digital por allá en el 2014. Ya van casi 10 años más o menos hablando de esta charla. Y hoy quiero que manejemos algo un poco diferente. A ver, siempre todos los años hay cambios, todos los años hay temas que hay que tener muy en cuenta para efectos del cierre, pero hoy quiero centrarme un poco en algo que, que desde el punto de vista, cuando uno es contador, uno es muy, en ocasiones, muy cuadriculado. Parece curioso, pero ahora sí es verdad que le tocó no ser algo cuadriculado. Y veremos que también hay una posibilidad de excepciones, hay algunas excepciones, pero vamos a notar cómo cada día vamos viendo un sistema de tributación tendiente todo hacia el ecosistema electrónico, todo hacia cuadros de información, todo hacia revelaciones de información, que prácticamente facilitan hoy día la labor para el ente fiscalizador. Pero cuando estamos en este tema de la reforma, vamos viendo unos elementos coyunturales que quiero abordar rápidamente. Nosotros, desde por allá cuando se arrancó a hablar de factura electrónica, por allá en el año 2008, estamos hablando ya casi 2, 10, 16 años, y que cada día tenemos una implementación más abierta del ecosistema electrónico, pues nos va dando unos elementos obligatorios en los cierres, y es a conciliar. Pero adicional que nos llama a conciliar, hoy para efectos de este cierre nos encontramos contra un proyecto de reforma tributaria que hasta ayer no ha habido quórum siquiera en las cámaras. Recordemos que el Congreso está dividido también por cámaras. No ha podido iniciar su debate, y esto se da por falta de quórum. Antes de ayer vimos donde los principales diarios de comunicación del país, como El Tiempo, Caracol Televisión, Semana, revelaban audios donde involucran al ministro de Hacienda en unos posibles hechos de corrupción, lo cual ha ocasionado de que esta reforma pues tienda a ser más lenta su aprobación. Siempre el ambiente político en todas las reformas que he tenido la oportunidad prácticamente de estudiar, casi que la desde el 2010 de forma muy detallada, su trámite en el Congreso hasta la fecha, que es cada 2 años, siempre se dice no vamos a poner a pagar más impuestos a los colombianos, siempre se dice no lo vamos a hacer, necesitamos reactivar la economía, pero nos vamos encontrando que pareciera por primera vez, una reforma que no va a alcanzar su aprobación. Pareciera que por primera vez vamos a hablar de una reforma tributaria que posiblemente no alcance su aprobación, pero que en cualquiera de los casos es una reforma que antes de su aprobación nos invita a tomar algunas acciones. Acción número 1. Si nosotros estamos frente a la alta posibilidad de venta de un bien inmueble, y seguramente se discute un valor más, un valor menos, y este bien cumple toda la definición de activo fijo, pues da la posibilidad de que estamos hablando de que una reforma a partir del año siguiente me va a subir la tarifa al 20% y hoy tengo la oportunidad de cerrar la venta al 15% por ganancia ocasional. O voy a hacer el traspaso de unas acciones a una sociedad del exterior, recordemos que eso se entiende venta, o voy a hacer alguna estructuración, voy a hacer una liquidación de sociedad conyugal, de sucesión ilíquida, pues sin duda alguna, pues debo aprovechar el tema de las ganancias ocasionales a una tarifa disminuida al 15% en vez de un 20%.
Este es un tema que me estoy adelantando un poco y es el del interés presunto. Cada día, pues, debido a que existe el impuesto al dividendo, pues se viene acumulando un poco el tema de los intereses presuntos, porque legalizar en ocasiones los préstamos o anticipos que se le dan a los socios o accionistas, pues se va encontrando uno que la legalización de esto no cuesta sino menos del 19%, sin contar que aumenta la tarifa de renta. Entonces, hoy se vuelve oneroso la distribución de dividendos y muchas veces lo que hacen muchas empresas es que retienen esos pagos a través de préstamos o anticipos a los accionistas. Pero ¿qué sucede con esto? Que el interés presunto solo, recordemos que es prácticamente el rendimiento de inflación. El año pasado prácticamente fue el 10%. Estamos hablando que sobre un crédito de 1.000 millones, vamos a poner un valor, pagamos un interés presunto de 100 millones, es decir, una tasa de impuesto de 35 millones de pesos. Estamos hablando que sería el equivalente a un 3.5% de impuesto que tendríamos ahí de manera permanente. Ahora lo que se pretende en este proyecto de reforma es que el interés presunto se duplicaría. Así que colocando un mismo escenario del año anterior, estaríamos hablando que sobre 1.000 millones calcularíamos casi una tasa del 20%, son 200 millones y sobre eso ya pagaríamos casi 8 a 9 millones de pesos, lo cual va uno pensando entonces que lo mejor es o distribuyo el dividendo o voy pensando una estrategia fiscal que me permita determinar cómo evitar el interés presunto con el fin de gravar unos ingresos de manera innecesaria. También veíamos el tema de una caja de Pandora que estamos viendo con el impuesto al patrimonio para las personas jurídicas, con los activos no productivos, que ya vendrá. Pero el que más quiero resaltar y que tendrá aplicación de manera inmediata, y este también de manera inmediata, es el beneficio de auditoría. Todos los años, durante el gobierno de Duque, de la ley 1943, que volvió a revivirse el beneficio de auditoría, que no es más sino la posibilidad de tener un menor término para que la DIAN pueda fiscalizar la declaración de renta cuando tú incrementas de forma significativa tu tributo, tu impuesto neto. Llama la atención que siempre ha sido una promesa hacia el recaudo y es, oye, tú quieres tranquilidad en tu declaración de impuestos, auméntame el tributo que yo a cambio te daré un menor tiempo para que la administración te fiscalice. Sea que tengas contingencias o no tengas contingencias, pues vas a tener un menor término para fiscalización, lo cual realmente es una norma de invitación al mayor recaudo, al mayor pago del tributo. En este caso, ya el beneficio de auditoría sería derogado. Recordemos que este fue extendido por el Plan Nacional de Desarrollo y este potencialmente sería derogado, y lo cual traduce que al ser una norma de procedimiento, ya a partir del año 2024, ya no contaríamos con beneficio de auditoría, sino que estaríamos versus los términos generales, 3 años o 5 años si arrojas pérdida fiscal o estás obligado al régimen de precios de transferencia. Nuevamente insisto, algo muy interesante con este proyecto de reforma es que busca 13 billones. Ayer leía nuevamente para efecto de esta charla, veía las estadísticas de la DIAN y efectivamente al corte de septiembre la DIAN viene recaudando un 8% menos. Al corte de septiembre versus el año anterior, viene recaudando un 8% menos de su tributación, y estamos hablando que esto es sin sumar la inflación. Es decir, que uno esperaría que por lo menos se sostenga el recaudo en más inflación, pero aquí estamos viendo que no solo alcanzas inflación, sino que estás decreciendo en un 8%, y la inflación va como en un 5 o un 6%, así que técnicamente realmente venimos descendiendo un 12 o un 13%, lo cual es un valor muy importante. Son varias cosas, ahí es importante hablar algo de Hacienda y crédito público. En materia de Hacienda, el gobierno tiene un presupuesto. Voy a ponerlo acá rápido porque a partir de ahí hay muchas cosas que se determinan en los programas de fiscalización, en muchos aspectos que se comienzan a generar para ir cerrando cada uno de estos capítulos, haciendo un breve recorrido de lo que vamos a tener el cierre este año.
Cuando vemos, hoy el Estado le está pasando dos situaciones. El Estado se programó para hacer un recaudo, voy a poner cualquier cifra, de 100 pesos, en este caso de 100 billones. Hoy el recaudo ni siquiera lo está cumpliendo, a tal punto que de estos 100 le tocó recortar casi que 28 billones para estar por allá cercano a los 78, y el recaudo apenas va como por 65. Es decir, que vamos en un déficit importante. Es decir, yo presupuestaba 78 y voy en 65, y en ese mismo año, en comparación al anterior, ya llevaba 70. Entonces, esto es un poco la situación que está pasando con el país. Por eso fue que vimos que el presupuesto de este año, el ministro tuvo que hacer un anuncio de que va a recortar a nivel presupuestal 28 billones, donde le recortan múltiples carteras. Y también lo que uno no entiende es, si ya no se cumplió el presupuesto de este año, que se tuvo que reducir, ¿cómo aprueban ahora un presupuesto de 120 billones? Entonces, pues obviamente se comienzan a hacer muchísimas expectativas cuando estamos muy lejos de poder llegar a esos recaudos. Pero ¿esto qué traduce? ¿Qué traduce hablar acerca de Hacienda? Cuando nosotros lo vemos desde una óptica empresarial o desde una óptica de cierre fiscal, traduce que el mayor ente que en este caso debe buscar la eficiencia es la DIAN. Entonces vamos a ver una DIAN que ya la estamos viendo, vamos a comenzar a ver una DIAN en extremo agresiva, vamos a ver una DIAN con mucho más funcionarios, una DIAN que viene siendo renovada a través de las tecnologías. Ya vemos cómo la DIAN aplica de manera muy interesante los sistemas de redes. Entonces, hoy la DIAN tiene que cumplir metas de recaudo. Prácticamente la DIAN ha descendido su recaudo y es el ente encargado de buscar esa agilización, de buscar que la gente pague el impuesto. Y la única forma, justamente yo tengo un gran amigo que es director de fiscalización, siempre que cuando se da la posibilidad de conversar estos temas, él trabaja en una seccional importante acá del país, y él me cuenta cómo cuando, que a veces uno no lo cree, él me dice que, por ejemplo, el sector de restaurantes, que cuando ellos hacen las visitas masivas, automáticamente el recaudo del impuesto al consumo vuelve y sube, que se deja de hacer 1 o 2 meses esas visitas y el recaudo baja. Es decir, que aún se nota un alto importante índice de evasión en un sector. Yo solo lo hablo en el sector de restaurantes. Ahora, una de las preguntas que siempre se hace es, si solo pasa en el sector de restaurantes, dimensionémoslo en otros sectores que tienen mucha facilidad de evasión por consumo por pagos por pagos pues en efectivo, por recaudos en efectivo en retail. Entonces, vamos a comenzar a ver cada día de mayor programas de fiscalización, y esos programas de fiscalización, todos a partir gran parte de tecnología IA y un mayor número de personas, es más, por ahí creo que había nuevamente concursos en la DIAN, vamos a ver toda una serie de fiscalización en la mezcla de dos, de esos programas de fiscalización a través de los documentos electrónicos y la información exógena. Y es que esto entonces nos deja dos mensajes. Primero, a tener algo de presente. La probabilidad de fiscalización que vamos a tener, que antes tal vez de 1 a 10 era un 3, hoy esa probabilidad de fiscalización ya no es de 3 a 10, sino que vamos a tener una probabilidad de fiscalización de 6 a 10. Es decir, va a ser más probable que nos fiscalicen que no nos fiscalicen, lo cual ya te da un mensaje contundente al momento de preparar tu declaración de renta, a verificar todos los elementos de formalidad, que Colombia tiene excesos de formalidad. Voy a ponerles, hace poco veía una empresa en la cual aún tenía una errada interpretación, que ya hasta el Consejo de Estado lo hizo hace un tiempo, sobre pagos en efectivo individuales, y uno de los elementos que le estaba pasando a ellos era que estaban pagando con cheques sin restricción.
Entonces, ¿qué nos tocó realizar para efecto de este año evitar contingencia? Dando un pequeño tip ahí. Devolver los pagos que habían hecho, que nos devolvieran, entre comillas, el dinero y nosotros volverles a pagar conforme los sistemas financieros para evitar una contingencia innecesaria. Entonces, ojo a este primer punto. Hoy el primer mensaje y posiblemente el que quiero que se lleven de esta charla es, ojo, porque la probabilidad de fiscalización ya no es de 3 a 10, sino de 6 a 10. Y gran parte se va a hacer a partir de los sistemas de tecnología con los documentos electrónicos. O sea que nos va a tocar una tarea ardua para este cierre en lo posible de reconocer todos los ingresos y costos y en el fin de evitar que todo esto pueda en las posibilidades de empatar. Y por otra parte, ya tenemos la tasa mínima de tributación, que ahorita veremos un pequeño ejemplo de esa, donde ya definitivamente la Corte Constitucional, la verdad habrá que leer la sentencia completa, consideró totalmente exequible, consideró que los presupuestos no se excedían para declarar la inconstitucionalidad, cuando sabemos a todas luces que esa tasa mínima de tributación genera doble imposición, genera triple, en algunos casos hasta triple imposición, y estamos hablando que genera un doble pago de impuestos sobre un mismo hecho generado, lo cual está prohibido, pero habrá a ver si, recordemos que la constitucionalidad se estudia a partir de la demanda. Entonces, tal vez los criterios que la Corte Constitucional considero a partir de la demanda, que en lo particular me parece una demanda muy interesante, pues no dieron al lugar y ya en definitiva nos toca convivir con la tasa mínima de tributación, que ahorita hablaremos de ella. Entonces, proyecto de reforma tributaria, siempre hemos visto cómo se aprueban. Hoy por primera vez estamos viendo un proyecto de reforma tributaria muy difícil de tramitar, un ambiente político muy complejo. Estamos viendo en economía un alto nivel de incertidumbre. Siempre hemos visto pues ese comentario de que Colombia no tiene dinero, que tiene caja para 3 meses, 6 meses, eso no es un comentario nuevo, la verdad. Ese comentario yo lo vengo escuchando desde el gobierno Uribe, Santos, Duque, siempre todos los ministros decían, no hay dinero, no hay dinero, y si no nos aprueban la reforma, pues nos quebramos. Era como los mensajes pues que hacían a nivel público. Y en la caída de recaudo, estamos hablando de 8 billones. Estamos hablando que un recaudo, una caída de 8 billones significa una reforma tributaria. Entonces, ahí es muy probable que el recaudo se centre en 12 billones, es decir, que si se llegara a aprobar esa reforma que se espera de 13 billones a lo largo de varios años, pues prácticamente sería para cubrir lo que dejamos de recaudar. Entonces, una de las situaciones coyunturales que hoy está teniendo el país. Entonces, eso como un breve resumen, pero vamos comenzando entonces un poco más o entrando un tema más en materia ya desde la óptica técnica. Y la primera parte, uno siempre dice que en las charlas hay varios tips. Entonces, primer tip es entender en nuestra conciencia de la responsabilidad que tenemos al preparar las declaraciones o las proyecciones de renta, que hay más probabilidad que nos requieran o que nos fiscalicen que no, lo cual ya nos obliga a pues andar a tener más cuidado en algunas posiciones de riesgo en materia tributaria. Eso es como, imagínense, hoy justamente mandaban un mensaje en el centro empresarial donde yo trabajo, donde está la oficina, y hay una curva que uno puede hacer y se devuelve, y hacer esa pequeña curva, una pequeña curva que entre comillas es prohibida, más bien es prohibida, lo que pasa es que son menos de 10 metros lo que uno entra en contravía, te ahorra 15, 20 minutos. Entonces, cuando tú lo haces, te ahorra 15, 20 minutos y realmente no es ni peligroso, no es nada. Pero imagínense esa misma situación con un policía de tránsito ahí. Entonces, póngalo de esa manera. La probabilidad que usted tenga un agente de tránsito en el hacer esa curva es muy alta. Entonces, ya usted sabe que le tocará ir a dar la curva completa, 15, 20 minutos, y esos 15, 20 minutos estamos hablando de dinero. Algo muy parecido va a suceder acá.
Así que ahí es, en definitiva, buscar hacer las cosas dentro del amparo, sin duda alguna, de la ley, o cualquier estrategia fiscal que vayan a desarrollar deba tener un amplio sustento para evitar discusiones. Entonces, tenemos en materia de lo que quiero comenzar a hablar de las conciliaciones, un papel de trabajo que ya se nos vuelve obligatorio, tanto en los ingresos como costos, siendo la primera parte, entre comillas, más fácil de determinar la de ingresos. Hablemos primeramente de IFRS y seguramente si muchos otros colegas me escuchan que son muy a la aplicación literal de la IFRS, seguro se molestarán por el comentario que yo voy a hacer a continuación. Miren, hay una parte muy importante que debemos de aprender, o un concepto, es que se llama juicio profesional. Y dos, un tema que se llama la materialidad. Uno de los elementos más interesantes que nos pide la IFRS, estos marcos técnicos, es esa posibilidad del juicio profesional a partir del entendimiento razonable de la norma. Y la materialidad, recordémosla como es ese grado de influencia que tiene una situación sobre los estados financieros. Yo les quiero contar entonces varios elementos de la materialidad. Voy a poner un ejemplo que me tocó hace algunos años. Nosotros tenemos un cliente que se dedica al arrendamiento de equipos. Entonces, ese arrendamiento de equipos, vamos a suponer que él arrenda una grúa y esa grúa por ella cobra 10 millones. ¿Qué es lo que usualmente ocurre? Que esa grúa la pudo haber arrendado un 15 de un mes o la pudo haber arrendado un 8 de un mes. Entonces, usualmente ellos facturan mes vencido. Estamos hablando que si la arrendó el 8 de enero, la facturará el 8 de febrero y así sucesivamente. Entonces, cuando tú llegas al mes de diciembre, naturalmente, pues nos han enseñado acerca de que hay que reconocer los ingresos, así nos hayan facturado. Entonces, la primera recomendación que yo les hago, la primera para efectos del cierre, en lo posible, ojo, en lo posible, busque que el ingreso sea facturado. Que sean casos excepcionales donde usted no pueda facturar. Entonces, ¿qué nos pasó con este cliente? Con este cliente hicimos un corte al 28 de diciembre, el año pasado, donde por allá el 15 de enero, allá el 15 de enero, el 20 de enero, perdón, el 20 de diciembre, se le hizo la factura al cliente estimando los días de arrendamiento hasta el 28, 29 de diciembre se hizo. Roger, dejaste por fuera el día 30 y el día 31. Si no es material, te dirán, Roger, pero es evasión porque estás dejando de reconocer un ingreso. Acá lo que más les recomiendo es revisen la materialidad. Revisen la materialidad. Es que son 100.000 pesos lo que es reconocer de ingresos. El fisco o eso no, efectivamente, fueron 1 millón de pesos sobre 100.000 millones que yo vendo. Entonces, ojo en lo posible que de ahora o en este momento que estamos el 3 de diciembre, si usted es una empresa que tiene ingresos de carácter fijo, mensual o por producción, de una vez con su cliente, vaya informándole de manera escrita, formal, que usted va a reconocer un ingreso. Ahora, si usted en este caso se lo cambio, es que del 8, pues de una vez estímelo hasta el 31 de diciembre y ya, si da esa posibilidad, para que el cliente tenga su deducción, todos crucen con facturas y ya sabemos que la programación de pagos, pues como es mes vencido, será ya hasta el otro año. Pero eso nos va a permitir en lo posible reconocer todos los ingresos que me obliga la norma por efectos de presentación, porque así gané, pero en especial que también vaya con lo facturado, para que esto no tenga otro resultado sino ser igual. ¿Qué es lo que debemos de buscar? Entonces, esto lo que nos va a permitir es que para efectos de IFRS, el ingreso en lo posible sea igual a la facturación. Ya sabemos que
conforme a la técnica contable, conforme al ingreso, va a ser también el impuesto de renta. Estamos hablando entonces que lo que sea bajo ingreso bajo IFRS va a ser igual a renta, artículo 28. Ahí en ese punto, pues realmente no debería existir muchas diferencias diferentes, disculpen la redundancia, a las de las estimaciones como valores razonables, como intereses presuntos, como métodos de Lori, como también hay una sección especial en los ingresos por beneficios a clientes. Entonces, de resto, debería ser técnicamente igual, no debería haber diferencia, a no ser que pues de pronto sea una empresa de construcción o tenga un tratamiento excepcional. Entonces, fíjese que en IFRS, pues teóricamente puede ser casi igual a renta, casi igual, pues hay unas diferencias naturales dentro de las más comunes que encontramos entre NIF y renta, pues vamos a tener las estimaciones de los activos o pasivos, vamos a tener la diferencia en cambio, ya sabemos que hablamos de realizada y no realizada, vamos a tener los intereses presuntos fiscales, artículo 35, que es lo que ya hablamos de los intereses presuntos, y posiblemente también hablemos de ingresos especiales, como por ejemplo los proyectos 4G, que son las concesiones, que tienen una forma de reconocimiento especial, bajo ni está la del modelo financiero, pero de resto prácticamente no debería existir diferencia significativa. Y esto claramente, acá vamos a colocar los ingresos de operación, vamos a colocar acá los de operación, son iguales a los de renta, y con respecto a facturación debería ser igual. Quiero hacer una salvedad en cuanto a la facturación de operación muy en particular, porque no vamos a hablar pues de forma específica de notas crédito ni nada de esas cosas, pero quiero hacer énfasis a algo que uno a veces ve que son las devoluciones. Hay que entender que las notas créditos pueden darse por muchos factores. Las notas créditos se pueden dar por muchos factores. Se pueden dar por la devolución de productos de garantía, defectos de productos. Se puede dar por descuentos posteriores que hacemos como los por pronto pago y otra serie de situaciones. Pero la situación que comúnmente uno a veces ve son los errores en facturación. Cuando tenemos errores en facturación, recordemos que eso no es una devolución, es un error en la facturación y el momento de realizar las declaraciones, sea IVA, sea renta, pues no los vamos a colocar en casilla de devolución porque no corresponde. Hace poco me tocó ver una compañía que tuvo una facturación de 50.000 millones. Ese fue su ingreso de operación. 50.000 millones. Pero una de las facturas que ellos hicieron, la hicieron por 250.000 millones. Entonces los ingresos tenían 300.000 millones y una devolución de 250.000. Cuando esto realmente lo que va a hacer es posiblemente algunas obligaciones adicionales cuando tú realmente no cumples o nunca tuviste ese ingreso. No fue sino un error de dedo. Entonces, esos errores de dedo, recordemos que no son devoluciones, sino que son menor valor del ingreso a la hora pues, de que lo tengamos. Ya sabemos, acá, ahora viene el tema del IVA. ¿Debe ser igual a renta lo del IVA? No necesariamente, pero hay unas excepciones muy puntuales. Y es, por ejemplo, en materia de venta de bienes, que a veces cuando la DIAN compara y dice, ¿tienes diferencia de renta con el IVA? Págueme el IVA o págueme renta. Cuando naturalmente pueden existir diferencias. Ahora, en materia de IVA, el artículo 429 señala los momentos de causación. Y los momentos de causación se dividen en bienes y en servicios.
En viene la norma señala que dice lo que ocurra primero en la entrega de dominio, la entrega del dominio o la entrega de riesgos, así se quiere decir, la emisión de la factura. Lo que suceda primero va a pasar. Ahora, puede ser que yo haya facturado pero no haya entregado. Entonces, para efecto de IFRS, no tendría efecto. Pero, pues, nuevamente vuelve y juega. En lo posible que cuando usted factura es porque entrega o que la diferencia sea de 1 o 2 días. Y en servicio es cuando presta en la totalidad el servicio, hace la entrega total, cuando factura o cuando le paga por completo el servicio. Ojo, una cosa es un anticipo y otra cosa es un pago completo. Entonces, cuando ya hay un pago completo, ahí sí vamos a reconocer los ingresos. Veamos algunos ejemplos que pueden dar lugar a esta situación. Hablemos de un concesionario de carros. Vamos a suponer que Roger por fin te va a dar el regalo que se merece. Hay esa famosa frase tan peligrosa, ¿no? Que ya está un poco pasada de moda, ahorita hay una nueva, pero hay una frase que se llama, hay una frase muy interesante que dice, porque me lo merezco. Entonces, como me lo merezco, me lo compro. O otra vez, confiemos pues en Dios que a futuro pagamos. Entonces, aún voy a quedarme con la merezco, yo me compro por fin el Porsche. Hay un Porsche que me encanta, que es el Taycan. Carro eléctrico hermoso. Entonces, imagínate que Roger se compra el Porsche eléctrico Taycan. El concesionario me dice, ok, no lo tenemos para entrega inmediata, ya está. Yo hago el pago el 20 de diciembre de ese bien, pero ellos tienen que matricular el carro primero. Pero para matricular, ellos tienen que facturar. ¿Han reconocido el ingreso? No, porque ellos no me han entregado el carro. ¿Cuándo me entregan el carro? Cuando yo tenga la llave de él y ya tenga la matrícula. Entonces, la matrícula me dicen que ya sale hasta el año siguiente, o sea que a mí me van a entregar el carro es en la vigencia 2025. Entonces, como le van a entregar en la vigencia del 2025, para efectos de IVA, sí vamos a tener lugar a un ingreso, vamos a pagar un IVA, pero para efectos de IFRS no va a haber ingreso y para efectos de renta tampoco va a haber ingreso y para efectos de ICA tampoco. Entonces, esas son como las excepciones que podemos tener en IVA. Y en materia de ICA, la norma ha sido clara y ha dicho, mira, hago remisión expresa al artículo 28. Así que si es cierto en una parte, cuando los entes territoriales toman como base la declaración de renta para determinar si grabaron todos los ingresos con ICA. Pero aunque no es del todo, porque por ejemplo ahí no quedan los ingresos de diferencia en cambio, pero hablando de los ingresos de operación, ICA sí se sujeta al artículo 28, por ende, pues ahí deberían de ir igual. La conciliación de la autorretención de manera mensual y la facturación electrónica y, como no, la información exógena. Es decir, tenemos 2, 3, 4, 5, 6, 7 módulos que para efectos de este cierre debemos de manera obligatoria conciliar, o sea que debemos de bajar todos los formatos y hacer la respectiva conciliación de ingresos para que esto empate en todas sus obligaciones. Ahora, quiero hablar o recordar rápidamente unos elementos del ecosistema electrónico. Uno de esos ecosistemas son Uno de esos ecosistemas son, y que quiero recordar, es los acuses de recibido. Tenga muy de presente que es un elemento formal para efectos de la deducción, aunque yo interpreto otro tema en ese artículo 631-1, lo cierto es que la interpretación de la DIAN es que si no hace el acuse de recibido, ¿cómo será que ni te puedes descontar el IVA en el periodo que le tenías que hacer el acuse? Entonces, si no has hecho los acuses de recibido, de factura, del bien o del servicio, ten de presente que este no será deducible. Entonces, la recomendación acá es que la norma en ningún momento dispone de un término en el tiempo para hacer las validaciones. Así que si no las has hecho así, ya lo hubieses pagado,
pues estás dentro del término para hacer las validaciones y evitar contingencias innecesarias en cuanto al rechazo de costos y deducciones. Y ojo con nómina electrónica. Nómina electrónica tiene un problema, y es que señala que el envío o la transmisión de información debe ser a los 10 días hábiles siguientes a la finalización del mes. Pero ¿qué ocurre? Ocurre que después de que tú te pases de los 10 días y lo envías posterior, corres el riesgo de tener el rechazo de la deducción del gasto en nómina. Así que imaginémonos una empresa muy grande que tenga nóminas de 2.000 millones por mes, deja de hacer o la envía 10 días después, pues ya tiene una potencial deducción fuera del término que con mucha facilidad la DIAN se puede dar cuenta y puede decir, te rechazo esa deducción de facto porque no cumpliste con el envío oportuno. Aunque obviamente puede haber lugar a la defensa, lo cierto es que estaríamos incumpliendo y estaríamos frente a contingencias totalmente innecesarias. Bueno, hasta ahí vamos viendo conciliación. Mire cómo vamos viendo varios temas. Ya vimos algo de Hacienda y Crédito Público, ya vimos un temita de reforma, ya vimos nuevamente lo importante que es conciliar todos los documentos fuentes, en este caso desde la generación del ingreso, con exógena, con renta, con autorretención. Ahora vamos a hablar acerca de, claramente, la tasa mínima de tributación. Vamos a hacer unos breves ejercicios, vamos a recordar qué es la tasa mínima de tributación, muy importante seguramente para todas las compañías que en este momento se conectan, para que hagamos un pequeño review, que es el segundo año de este tumor, si así lo queremos llamar, de este tumor dentro del estatuto tributario. Hay normas que están tan mal diseñadas y esta. Entonces, esta frase que me encanta, de Charles Darwin: quien sobrevive no es el más fuerte ni el más inteligente, sino el que mejor se adapta al cambio. Entonces, en ese tema o esos cambios que cada día nosotros nos vamos teniendo que hacer, vamos comenzando a tener varias cosas en cuenta. Miren cuando uno escucha los temas de la IA, y me devuelvo un poco para hacer un breve comentario. Hoy es muy probable que en muy corto plazo, y seguramente, o si no es que ya lo hay, software que son capaces de hacer esto. Son capaces de hacer toda la conciliación de todos los módulos que usted tenga o de todas las obligaciones fiscales que usted tenga de manera automática, y lo cual le va a ahorrar a usted mucho tiempo para que apruebe la gestión en otro. Entonces, es importante tener mucho cuidado con la aplicación de las IA o como ayuda para la conciliación y hacer más cómodo nuestro trabajo. Listo. Comencemos entonces a hablar de la tasa mínima de tributación. María Camila, yo te quería hacer una pregunta. La pantalla mía se ha quedado estática. No, por el momento no. Está en tasa mínima de tributación, ¿cierto? Sí, correcto, sí. Ah, ok, vale. Es que en la pantalla como pequeña que uno le sale es como si estuviera quedado desde el inicio. Sí, pero no. Listo. Entonces, comencemos a ver acerca de la tasa mínima de tributación. En esta tasa de tributación mínima, voy a hacer un breve recuento muy rápido. A nivel internacional, a través de la OECD, se han venido trabajando a nivel global programas que buscan disminuir la evasión fiscal. Uno de esos fueron los 15 planes BEPS, y ahora estamos acerca en los pilares. Estamos en el pilar 1 y en el pilar 2. El pilar 1 que habla acerca de tecnología o de las empresas basadas en tecnología, y el pilar 2 que habla de la tasa mínima de tributación. La tasa mínima de tributación desde el modelo del pilar 2 de la OCDE fue concebida para las multinacionales, aquellas compañías que tienen su casa matriz voy a poner un ejemplo, en Colombia, pero que sus subsidiarias se encuentran en Panamá, en las Bermudas,
que de una u otra forma termina ocasionando que el pago de tributo para la compañía colombiana se vea disminuida a partir de la inversión en países con una tasa de tributación inferior que Colombia, disminuyendo así de manera global el impuesto. Entonces, lo que permite es que para la tasa mínima lo que busca entonces es que usted en su estado financiero consolidado tenga una tasa de tributación mínima, que en este caso habla la OECD, del 15%. Y a partir de ahí señala cómo se debe calcular y unos manuales bastante extensos de cómo es el cálculo para determinar ese 15%. ¿A quién aplica esto? Solo a compañías que tienen ingresos superiores a 700 millones de euros. Estamos hablando de compañías por allá de más de 3 billones de pesos. Pero en Colombia, de modelo de prácticamente lo único que tenemos es el nombre. En Colombia, la tasa mínima de tributación, para efectos de Colombia, la TMT, está diseñado para evitar o limitar los beneficios tributarios. Esta es la esencia de la tasa mínima de tributación en Colombia. Limitar los beneficios tributarios que recibe una compañía producto de los que están en el estatuto. Entonces, ¿qué es la tasa mínima de tributación? Es una fórmula aritmética que tiene por objeto que un contribuyente no debe pagar menos del 15% sobre una utilidad contable depurada. Entonces, acá nos dice la norma que la tasa mínima no podrá ser inferior al 15% de la utilidad depurada. Entonces, tenemos el impuesto depurado, ya lo voy a explicar, dividido sobre la utilidad depurada, no podrá ser inferior del 15% cuando se desarrolle este cálculo. Y de ser inferior al 15%, se tendrá que adicionar el impuesto hasta llegar al 15%. Listo. Ahora, ¿cómo es el impuesto depurado? El impuesto depurado es el impuesto neto de renta más los descuentos por crédito fiscal tomados del exterior, menos los impuestos pagados sobre rentas pasivas S, y la utilidad depurada, pues es la utilidad contable, así arranque en pérdida, más las diferencias permanentes, estamos hablando de gastos no deducibles, menos unos ingresos de estimación, como son los de ganancia ocasional, como es el método de participación patrimonial, y los no constitutivos de renta y unas rentas exentas puntuales. Eso es la fórmula. Vamos a poner varios ejemplos de esto y les voy a poner 3 ejemplos de los que a mí en lo particular me preocuparía en estos elementos de cierre. Y quiero arrancar con uno de los que más me preocupa, que es el de los descuentos tributarios por activo fijo real productivo. Entonces tenemos una compañía que tiene unos ingresos de 1.000, tiene unos costos de 700, por ende nos da una utilidad contable de 300. Esta utilidad contable yo tengo que determinar, vamos a suponer que no hay gastos no deducibles y el impuesto de renta es neto. Es 35% el impuesto neto. No hay nada más. Es el impuesto básico, perdón. Pero ¿qué sucede? Que la compañía hizo una inversión significativa en activos. Y como hizo una inversión significativa en activos, va a poder descontarlos del impuesto de renta. Y vamos a suponer que ese IVA pagado en activos fijos reales productivos es de 200. Quiere decir que aquí va a tener menos descuentos de activo fijo real productivo, se limita al mismo valor del impuesto, por ende el valor del impuesto neto de renta es 0. Pero ¿qué me dice de la tasa mínima de tributación? ¿Cuánto es tu utilidad depurada? Aquí no hay utilidad depurada. Utilidad depurada es igual a 300, impuesto neto de renta
0, entonces mi impuesto depurado sobre mi utilidad depurada es 0%, por ende, yo debo de agregar un impuesto del 15% de los 300 para llegar a lo que llamamos tasa mínima de tributación. Entonces, ¿qué me toca hacer acá? Pues limitar el descuento. Ya no me puedo descontar 105, sino que el descuento indirectamente va a estar limitado hasta llegar a un impuesto de 45. O sea que yo máximo me voy a poder descontar 60 prácticamente para que el impuesto quede en 45, porque de lo contrario voy a perder ese crédito fiscal para año siguiente. Miren el tip que les doy ahí. Ojo con los descuentos de activo fijo real productivo. No puede llevar a cero al impuesto porque mínimo voy a pagar el 15% de la utilidad contable. Lo mismo pasaría con donaciones, pasaría con todo. Desde descuentos tributarios a tenerlo en presente. 2, el que más me preocupa, diferencia en cambio. Ahora estamos teniendo un dólar alto, creo que el dólar hoy está, vamos a chequear en cuánto está el dólar hoy. Hoy el dólar está, a ver, dólar hoy está en 4.461 en negociación oficial. Vamos a suponer que a final de diciembre el dólar logre hacer una breve disminución hasta llegar a 4.000. Vamos a suponer que el dólar cierra a 4.000. Entonces vamos a tener unos ingresos. Vamos a suponer acá. Vamos a tomar este mismo ejemplo. Vamos a tener unos ingresos por 1.000. Vamos a suponer que teníamos una deuda. Entonces tengo una diferencia en cambio no realizada por 1.000. Tengo unos costos de 700. Por ende tengo una utilidad contable de 1.700. Entonces sumo los dos ingresos y toda esa cantidad de ingresos se da por la diferencia en cambio que teníamos. Entonces acá tengo los 1.300 de utilidad contable. Pero resulta de que yo mi impuesto no lo calculo sobre el ingreso por diferencia en cambio no realizada, porque como no se ha realizado, no puede ser grabado con el impuesto de renta. Entonces yo tomo acá el impuesto, van a ser los 105, pero viene la tasa mínima de tributación. ¿Qué me dice la tasa mínima? Divídame la utilidad depurada. ¿Cuál es la utilidad depurada? La utilidad depurada son los 1.300 sobre los 105. Estamos hablando que el impuesto apenas es el 8, vamos a suponer que aquí ya no hay descuentos, solo es el 8% de la utilidad contable. Fíjense que ahí tenemos un ingreso por diferencia en cambio no realizado. Entonces tengo una utilidad, miren la fórmula que es muy sencilla, utilidad depurada de impuesto de 105 que equivale al 8%, yo necesito mínimo llevarla al 15. Entonces tengo que adicionarle en impuesto de renta 90 más de impuesto de renta para lograr llegar a lo mínimo que me piden, que es el 15%. Pero ¿cuál es el problema? Que vamos a suponer que esta compañía para operaciones y pagó la diferencia en cambio y aprovechó ese ingreso. Y este año, para efecto fiscal, sí tiene un ingreso de diferencia en cambio realizado de 1.000. ¿Qué va a pasar? Que va a volver a pagar. Ese es el problema de la tasa mínima, que mire que el otro año, cuando ya yo realice la diferencia en cambio, la voy a pagar. Pero aquí hay un salvamento. Vámonos a un salvamento por acá. Dice esto. Dice, el valor de los pasivos en moneda extranjera. Segundito. Listo. Dice la norma, artículo 288, dice,
Los ingresos en moneda extranjera se medirán en el momento de su reconocimiento inicial a la teorema del día. Listo. Las fluctuaciones de las partidas, activos y pasivos en moneda extranjera, miren lo que dicen acá, no tendrán efectos fiscales. Acá dice, no tendrán efectos fiscales, sino hasta el momento de su liquidación o abono. Entonces, uno diría acá, es que aquí hay una norma especial que la 288 me está diciendo no aplica tasa mínima de tributación porque la norma es clara en decir que no tiene efecto fiscal. Y si algo no tiene efecto fiscal, pues yo no lo puedo grabar. Entonces uno puede decir, aquí estamos frente a una norma especial de diferencia en cambio, pero también tenemos una tasa mínima de tributación que grava sobre la base contable. Entonces, ahí tenemos dos elementos de posición. Puedo tomar la posición de, no, voy a irme con la diferencia en cambio, como si no tuviera efecto fiscal, por ende no voy a pagar tasa mínima de tributación, o dos, me voy con una posición conservadora y digo, sí, voy a estar obligado a pagar tasa mínima de tributación. Entonces, ojo, porque la tasa mínima es uno de los elementos más importantes que vamos a tener que tener papel de trabajo o cálculo de eso. Aquí pongo varios ejemplos. Conclusión, ya la Corte Constitucional dijo no, queda totalmente exequible y ya nos toca entonces revisar políticas contables e impuesto diferido. Listo, espero que vayamos acá claros como las playas de Cartagena. A propósito de Barranquilla, ambas ciudades costa que en este momento las comienza nuevamente a alumbrar el sol y ya el invierno se comienza a ir. Comencemos a ver algunos aspectos relevantes del cierre. Hoy no vamos a explicar la conciliación fiscal, no vamos a explicar, ya esto tiene 8 años, entonces ya es muy probable que ustedes lo sepan. Lo que sí quisiera recordar es esa obligación de hacer la conciliación, depurar los ingresos, costos y gastos que por formalidad no cumplen, rechazarlos, todo con el fin de evitar nuevamente contingencia, porque ya lo hemos dicho, es más probable que me requieran que no. Es más probable que la DIAN me fiscalice que no me fiscalice. Comencemos a hablar de las partidas de los estados financieros. Hagamos un recorrido por los estados financieros, muy a propósito. Hagamos acá, voy a hacerlo un poco diferente, vamos a hacerlo algo más dinámico. Nosotros tenemos nuestra situación financiera y acá tenemos el efectivo, acá tenemos las cuentas por cobrar, acá tenemos el inventario, acá tenemos otros activos no financieros, y acá tenemos propiedad, planta y equipo, y acá tenemos pasivos. Vamos a hacer breves comentarios en este Excel para, más que presentarle a la diapositiva, recordar algunos artículos y repasar algunos conceptos. Primero, hay que recordar que para efectos de las cuentas por cobrar tenemos dos opciones. El deterioro, que trata el artículo 145, y el castigo, que trata el artículo 146, que es la baja. ¿Qué quiero recordarles acá? Cuando una cuenta, uno tiene dos métodos. El deterioro tiene dos métodos. El método individual, que es cuando la cartera está vencida por más de 365 días, puedo multiplicarla por el 35%, por el 33%, perdón, y llevarme una deducción por deterioro. Y dos, tengo la del método general, que esta se basa en vencimientos. Entonces, si la cuenta o el grupo de partidas tiene más de 90 días de vencido, puedo aplicar el 5%, más de 180 el 10% y más de 360 el 15%.
¿Cuál debemos de escoger? El que más nos convenga para efectos de deducción. El del castigo es algo muy interesante. Y lo que ha hecho la jurisprudencia es demostrar, bajo la sana crítica, la insolvencia del deudor. Entonces, cuando yo demuestro bajo una sana crítica que el deudor está quebrado, puedo tomar la deducción completa. Pongamos varios ejemplos. Hay compañías que tienen operaciones de crédito muy riesgosas, solo que muy rentables. Entonces, vamos a suponer que yo vendo frutas y verduras para restaurantes. Y una de esas frutas y verduras que vendemos a uno de esos restaurantes, el restaurante en diciembre ha quebrado, ha cerrado puertas, me quedo debiendo facturas, he averiguado, la compañía no tiene nada, está embargado, está rematado. ¿Cuándo le vendí? Le vendí en diciembre. Le vendí ayer. Y ahora que pasé por el local, le vendí el primero y ahorita que pasé por el local vi que lo cerraron. Me preocupé enseguida, llamé a preguntar y ya me acaban de dar la información y me dicen que la persona está totalmente quebrada y que la probabilidad que tenemos de pago es nula o prácticamente nula. No necesito que pasen 2 meses, 3 meses, un año para ya saber que ese ingreso lo puedo castigar. ¿Y cómo lo castigo? Bajo un informe donde demuestro que ya él cerró el local, que ya no hay mobiliario, que no hay activos de respaldo y voy a poder llevar ese gasto de manera inmediata. ¿Cuál es el problema de este modelo? El problema de este modelo es que mínimo me tardaría 3 años en tomar una de 4 años, porque para el individual tengo que esperar que pase un año de vencida la factura y luego sí aplico las terceras partes. Entonces me tomaría 4 años una deducción. Entonces, siempre todos los años digo lo mismo. Ojo con la posibilidad del castigo de cartera. Es demostrar la sana insolvencia del deudor. No voy a recuperar pago y con eso voy a poderlo tener. Hablemos del inventario. El inventario no hay mucho que decir, diferente a que hagan las tomas, pero las bajas, recordemos que usted puede dar baja en inventario por 2 conceptos, porque es un inventario de fácil pérdida o destrucción, y 2, por pérdidas naturales de la materia prima. En cualquiera de las dos debemos de soportar por actas que efectivamente tuvimos una baja de un inventario y esa baja pues la podemos llevar al costo o al gasto según la política contable que usted tenga en cuanto al manejo de los inventarios. Propiedad, planta y equipo, aquí sí podemos decir varias cosas. Por acá voy a poner también los intangibles. Varias cosas que podemos decir acá. Primera situación que podemos decir. Primera situación que podemos decir. Esta que me parece vital. Deterioro. A diferencia, la norma contable o IFRS permite que una compañía registre el deterioro de sus activos. La norma fiscal en el artículo 129 permite el deterioro y la deducción, pero cuando es total. Yo les voy a colocar este ejemplo que lo he puesto en varios años porque fue un tema que nos encontramos. Resulta que un cliente compró 3 equipos, 3 máquinas amarillas, como 5 máquinas amarillas. De esas máquinas amarillas, 4 eran chinas.
y una era una Caterpillar. Resultó que las chinas se dañaron muy rápido y las chinas costaron como 1.000 millones. Era el tercer año, era el cuarto año de esta máquina y se dañó. ¿Cuál es el problema de esos equipos? Conseguir los repuestos, casi siempre es el problema. ¿De qué les tocó? La que se varó o la que se dañó, tocó utilizarla como repuesto para las demás. Luego se dañó la segunda y ya habían dos que les habían cogido hasta todos los repuestos. Entonces, ¿qué pasaba? Que esas dos máquinas amarillas ya estaban totalmente deterioradas. Además, ya era un cementerio esa máquina amarilla y ahí habían como 1.000 millones de pesos entre las dos. Este deterioro nos permitió darle de baja, hacer el informe, había sido ese mismo año, porque una de las condiciones es que sea en ese año donde ya se le da de baja. Tiene que ser ese año, no puede ser años posterior porque se pierde la oportunidad de la deducción. Y ahí tomamos la posibilidad de tomar un deterioro de 1.000 millones y fue con lo que ayudamos a bajar el impuesto de renta. Y lo que hicimos fue documentarla, que ya la máquina no teníamos elementos de repuesto, ya la máquina habíamos sacado los principales elementos y cuarto, que ya no había nada más. Y era el cuarto año de depreciación del equipo. Entonces, ojo para que no confundamos el deterioro. Si a mí una máquina se me ha deteriorado por completo y yo la tenía para depreciación en 10 años, pero se me dañó al cuarto, yo puedo llevarla al gasto sin ningún problema y tomar la deducción de ese deterioro siempre y cuando la tenga documentado y dos, me haya generado renta. Entonces, ahí el deterioro en propiedad, planta y equipo realmente funciona bastante bien. Vámonos con la depreciación acelerada, con las depreciaciones, la depreciación acelerada, y es que cuando los activos los utilizamos en el día más de 16 horas, podemos cargar un 25% más de alicuota y si el equipo utiliza 24 horas, podemos utilizar o cargar hasta un 37% más de depreciación sobre los activos, lo cual nos va a permitir entonces una depreciación acelerada y mayor deducción del activo. Eso en cuanto a propiedad, planta y equipo. Y en cuanto a intangibles, recordemos que la PYME no permite la capitalización, pero en materia fiscal sí es obligatorio capitalizar los temas de desarrollo de intangibles. Y en materia de pasivos, para ir cerrando, acá estas son memorias que todos los que se registraron les va a quedar estas memorias. En materia de pasivos, simplemente dos. Primero, la única diferencia contable y fiscal que hay en pasivos son dos. Tres, también, dos. Pero voy a hablar de dos. La diferencia en cambio y los pasivos de provisiones. Pero a veces no confundamos la provisión, es que a veces confundimos la provisión en la siguiente. Es que no me ha llegado el servicio de energía y voy a provisionarla. No, es que eso es un gasto. Ya usted sabe que es un gasto. Lo que pasa es que no le han emitido factura, que es diferente. De las provisiones son aquellas estimaciones donde creo más probable que se dé en que lo contrario. De las provisiones y las contingencias solo se revelan, las provisiones se reconocen contablemente, pero no tienen efecto fiscal. Y dos, el tema de la diferencia en cambio que hemos de reconocer. Y también recordar que tenemos y podemos que reconocer los costos y gastos que me hubiera prestado el proveedor, así no me haya entregado factura, bien o servicio, y hacer las respectivas retenciones en la fuente. Así como reconocemos ingresos sin facturación, podemos reconocer costos totalmente deducibles que tal vez no me facturaron este mes de diciembre, sino el año siguiente, y al cual tengo que aplicarle la respectiva retención en la fuente si hubiera lugar. En materia de deducción de costos y gastos, recordarles nuevamente, hoy en día las deducciones que rechaza la DIAN no son tanto ni siquiera por si tienen relación o no de causalidad. Hoy es más por formalidad y las formalidades son estas.
Primero, recordemos que todos los soportes deben de ser con factura electrónica. Dos, recordemos que todos los de ser factura electrónica son escasos, los temas donde no hay factura, eso ya lo saben. Las limitaciones del 4/1000, los impuestos asumidos no son deducibles, los gastos al exterior sin retención no son deducibles, limitado al 15%. Recordar que la forma de pago está limitada hasta 100 VTs de manera individual cada pago por tercero, que está permitido pagar por NEC y por transferencia. La retención en la fuente, elemento obligatorio para la deducción, igual para los pagos al exterior. La solicitud de seguridad social para las personas que prestan servicios personales. Y bueno, ahí obviamente que no sea ficticio. La obligación del régimen de precios de transferencia. Y quiero ir terminando y nuevamente recordar eso para ir finalizando nuestra charla. Señores, hay artículos de obligatoria lectura. El artículo 258-1 es de obligatoria lectura. El año pasado me topé con una compañía que invirtió 5.000 millones de pesos, como 1,5, 1,3 millones de dólares, y no se descontó un solo peso del IVA en activo fijo real productivo. Entonces, recuerden que el IVA pagado en la adquisición de activos fijos reales productivos, ese IVA es un descuento del impuesto de renta y complementario, para que lo tengamos totalmente de presente y no dejemos escapar una buena oportunidad. Y quiero simplemente lo de la firmeza. Hoy hay firmeza de beneficio de auditoría, pero está en veremos. Y ese veremos dependerá del proyecto de reforma tributaria. Aquí ya yo les hablaba del tema de las comisiones. María Camila, bueno, miren que hemos abordado muchos temas: proyecto de reforma, hacienda pública, algunos tips para el cierre. Hemos visto lo más importante de esta charla: la conciliación de los módulos de las obligaciones, NIF con renta, IVA, factura electrónica, información exógena e impuesto de industria y comercio. Entonces, eso es lo que más quiero que se hayan llevado a esta charla. Vamos a abrir un espacio de 5 minutos para las preguntas, para que aprovechemos y vayamos cerrando. Nuevamente quiero darle las gracias a Ciesa por esta invitación, que ya se ha vuelto una muy buena costumbre. Valga la pena la cuña, siempre que tengo la oportunidad la hago, de parte de Ciesa, y es invitarlos a, obviamente, que sigan las redes sociales de Ciesa. María Camila, ¿cómo aparecen las redes sociales de Ciesa? Nos pueden encontrar como Ciesa Oficial o Ciesa Software ERP. Cualquiera de los dos nos pueden encontrar así. Que estos videos después los subiremos en YouTube, ¿no? Sí, correcto. Apenas se edite, se va a estar en YouTube. ¿Y en YouTube cómo sale Ciesa? Ciesa Oficial. Ok. De igual forma, también invitarlo a que nos sigan en las redes sociales de Russell Bedford y también en redes personales, de lo que ustedes tengan. Ciesa creo que monta constantemente eventos, así que bueno, realmente siempre la cordial invitación. Nuevamente agradeciéndole a Ciesa. No sé, María Camila, si tenemos preguntas y aprovechamos para responderlas en estos 5 minutos. Sí, tenemos 4 preguntas. Empecemos por Decier. Nos dice, ¿son 6 meses los que se tienen para hacer el proceso de acuse de recibo en la facturación electrónica? Tengo entendido. No, no existe en la ley, porque recuerde que la norma que regula eso es la ley de la factura, que es por allá una ley del año 2008, que creo es la 1258. En ningún momento se señala un término para dar los acuses de recibido de la factura o del bien y el servicio. No existe un término. Es falso que existan 6 meses, un año. No existe el término. Lo que sí dice es, o en ningún momento lo dice, lo que dice la sana costumbre es
que debe hacerse a la mayor brevedad cuando llega la factura. Pero eso es diferente, no existe un término. Listo. Araceli nos dice, ¿se puede castigar cartera del mismo año? Es decir, yo puedo castigar cartera del 2024 que no tiene posibilidad de recuperar con todos los sport jurídicos. 100% puedes castigar el mismo año. Más, yo les ponía el ejemplo. Facturé el 1 de diciembre y hoy 2 días después me di cuenta que ya me no van a pagar. Me han tumbado, si podemos decirlo así, o cambiemos la palabra de tumbar por una, me han castigado la cartera. No tengo forma de recuperar porque el deudor se insolventó, se desapareció, literalmente se fue a liquidación. Soy un quirografario dentro del proceso de liquidación. En conclusión, no voy a recuperar. Listo. Hay otra pregunta, nos dice, si se va a provisionar costo de los trabajadores independientes y no se tiene planilla de seguridad social, ¿se debe calcular retención? Qué buena pregunta. Qué buena pregunta. Vamos a ver porque aquí tenemos que hablar de varias normas. ¿Listo? Las personas naturales, voy a poner este ejemplo. Resulta de que si esa me invita a mí, a Roger Román, como persona natural, el 28 de diciembre aquí he hecho una charla. Yo presto el servicio y voy a suponer que Roger cobró 10 millones. Roger prestó el servicio. Pero Roger le hemos pedido que nos emita, porque Roger está obligado a emitir factura electrónica. Por tanto, Roger, si esa nos dice, emítenos tu factura electrónica, yo digo, uy, si esa a mí no me va a pagar de aquí al 30, sino el otro año, yo no voy a asumir ese IVA. O me fui de vacaciones porque tan pronto terminó esta charla, me fui de vacaciones. Y esa dice, bueno, voy a calcular el gasto de Roger, voy a estimarlo, voy a reconocerlo. Primero, la norma señala que si yo estoy bajo el procedimiento 383 y no es laboral, aplica causación. O sea que primera pregunta, sí, debo de aplicar retención. Segundo, la seguridad social. La norma, en el caso de Roger, dice que debo de pagar seguridad social es cuando me pagan, porque mi ingreso es por pago. Así que si yo no he pagado, o a mí no me han pagado, pues yo no tengo por qué pagar seguridad social. Lo que va a suceder es que si es a mí me paguen, va a tener toda la obligación de ley CIESA de exigirme el pago de mi seguridad social, que va a suponer que es en enero. Y esa planilla pues va a ser válida para el soporte del costo o gasto de diciembre. Recordemos que la norma lo que señala es que nosotros somos un equivalente a un veedor. No confundamos las veedurías, sino un veedor es una persona que debe de revisar que aquella persona natural haya cumplido con las normas de seguridad social. Y en este caso, la norma de seguridad social le decía a Roger que paga la seguridad social es cuando le paguen, porque vamos a suponer que el único ingreso que Roger Román tiene es el de CIESA. Así que mi seguridad social la voy a pagar cuando CIESA me pague. Si CIESA no me paga, pues yo no tengo forma de aportar seguridad social. Entonces, eso responde a tu pregunta es, ¿puedo estimar un ingreso, un independiente, un costo, un gasto? Sí. ¿Debo aplicar retención? Sí. ¿Debo exigir seguridad social? Depende. Si no le has pagado, no. Podrás pedir al otro mes, si la planilla salga de enero, será válido para soportar el mes de diciembre. Listo. Y última pregunta, Araceli nos dice, cualquier valor que se pague al exterior, ejemplo, Google, por decir algo, porque sabemos que ellos tienen un tratamiento especial, así sea un valor pequeño de 100.000, ¿se debe aplicar retención? Ojo, todo lo que es, hay dos retenciones. Hay que aclarar acá porque estamos entrando a un mundo que llama pagos al exterior. Voy a arrancar con el más fácil. Todos los servicios al exterior, es decir, servicios del exterior, hay que clasificarlos en varios puntos. Los servicios hay que clasificarlos en
servicios técnicos, servicios, asistencia técnica, servicios en el exterior y consultoría. Voy a arrancar con la primera retención, la de IVA. La retención de IVA le aplica a todos si el servicio es grabado y es el 19%. Entonces, si Google a mí me presta un servicio de campaña publicitaria, yo debo aplicar retención de IVA interna, que es lo que llamamos el famoso rete IVA, que pago una retención y me descuento el IVA. Eso es todos los servicios si el servicio es grabado. Pero si a mí me prestan un servicio de desarrollo de página web, no va a tener rete IVA, por ejemplo. Luego está el de la renta. El de la renta, la norma dice que los servicios en el exterior o gastos en el exterior, artículo 122, tiene una limitación del 15% de la renta líquida sumándole el gasto en el exterior. O sea que un Google, la norma ha señalado que ese servicio es prestado en el exterior y por tanto no tiene retención en la fuente por renta siempre y cuando los gastos de Google o sumado a los demás no pasen del 15% de la renta líquida, no tendrán lugar retención en la fuente. Si pasan de este tope, habrá lugar a aplicar retención en la fuente por renta. En este caso, el 20%. Y tercero, el documento electrónico con no obligados a facturar. El DE. Aquí es obligatorio hacer el documento electrónico para no obligado. Ahora, hay un problema que está pasando con Colombia, muy a propósito del cierre, que es un concepto llamado presencia económica significativa. La presencia económica significativa señala que empresas como Google, que cumplen una serie de requisitos, tienen que inscribirse en el RUC y en esa calidad. Y ahí en este caso nosotros solo haríamos el documento equivalente y no haríamos retención. El problema es que tendríamos que saber, que creo que fue lo que le faltó a la DIAN de pronto, nosotros necesitaríamos saber si tienen o no tienen RUC y están o no en presencia económica significativa, porque uno como adquiriente no lo va a saber. Entonces, como no lo sabemos, pues casi siempre toca pecar por más y hacer la retefuente. El problema es que las retefuentes casi siempre son asumidas. Hay un poco entonces, María Camila. Listo. Yo creo que con eso ya podríamos terminar. Vale, no me deja quitar la pantalla y compartir. ¿Tú Listo. lo puedes hacer? Déjame ya. Perfecto. Bueno, muchas gracias. No hay más preguntas, María Camila, ¿cierto? No. Mi doctor Bueno, Roger, a todos muchas ustedes gracias. de corazón, muchas gracias y les mando un fuerte abrazo para todos. Y bueno, y si no nos vemos más, un feliz año nuevo. Estoy seguro que el próximo año, como decía esa frase, recordemos siempre. En este caso, voy a cambiar la frase. No es la persona o el más importante, no es la persona más inteligente, sino la persona que mejor se adapta a los cambios. Y uno de los temas de adaptación al cambio es hoy en día, pues, hacer lo que estamos haciendo es estudiar y prepararnos. Un fuerte abrazo para todos. Fuerte abrazo. Muchas gracias por todas sus buenas enseñanzas que nos trajo el día de hoy. Como siempre, unos aportes muy importantes. También muchas gracias a todos los que estuvieron con nosotros. Espero pues, que haya sido de la mayor provecho para todos. Los esperamos en una próxima oportunidad para que estén atentos de todas nuestras publicaciones. Como lo refrendábamos ahora, este material, una vez ya organizado, va a quedar en las redes nuestras, Instagram, Facebook, LinkedIn, YouTube,
para que ahí nos puedan perfectamente buscar. Les recomiendo nuevamente la encuesta, por favor, para nosotros es de mucho construcción, que nos coloquen allí sus aportes para que podamos, o que puedan ustedes en esa encuesta, darnos sus sugerencias, sus comentarios y lo que a bien tengan o lo que estén interesados en conocer. Una vez coloquen la información, con mucho gusto gestionaremos el interno con nuestros colaboradores para hacer el contacto pertinente. A María Camila Castro, nuestra analista de mercadeo, muchas gracias también por su colaboración, a todos los que hicieron posible, al departamento de mercadeo, a su dirección y en fin, a todo el grupo CIESA, muchas gracias por habernos permitido estar aquí el día de hoy. Los esperamos en una nueva oportunidad. Feliz día para todos. CIESA. Juntos, más simple.